Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 23 del mes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Salmos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. El refugio del justo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cádiz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Salmos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Oración pidiendo ayuda contra los malos. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando anda los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Hermanos, vemos en el Salmo 11 como David pues expresa que Dios es el refugio del justo, porque dice que los malos pues preparan sus arcos con sus saetas para asaetear a los rectos de corazón. Dice que Jehová está en su santo templo y Jehová tiene en el cielo su trono, y que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, y Jehová prueba al justo. Quiere decir que Jehová está al pendiente de cada uno de sus hijos y Él ve y conoce la actuación de cada uno de los seres humanos. Por esa razón, Dios será el refugio del justo. Él estará dispuesto a ayudarlo, a refugiarlo, a tenerlo bajo su protección, no hacia el injusto, no hacia el malo. A ese le va a tocar, dice el versículo 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. La recompensa del injusto será esa, mas el justo estará siempre como árbol plantado junto a las aguas, el cual dice la palabra que siempre estará con sus hojitas verdes y siempre dará su fruto a tiempo. Dios tendrá cuidado del justo, mas del injusto lo hará pagar por todas sus iniquidades. En el Salmo 12, David hace una oración pidiendo ayuda contra los malos. Le pide que a Jehová que lo salve porque se han acabado los piadosos. Dice que han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres y cada uno habla mentira con su prójimo. Hablan, dice, con labios lisonjeros y con doblez de corazón. No son honestos, no son sinceros en hablar lo que hablan. Y piensan, dice, por su lengua pues han de prevalecer sobre todo el resto. Pero luego dice David que por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces dice que Jehová va a guardar de esta generación malvada a aquellos que son justos, aquellos que siempre están buscando y clamando de Dios, aquellos que han buscado y se han mantenido
firmes en buscar, en hacer lo recto delante de Dios, no con doblez de corazón, como habla acá de los malos, sino que al contrario, hablan verdad, hablan con justicia, juzgan con justicia y, sobre todo, hacen las cosas bien para con Dios. Entonces, David pide esa ayuda de Dios, ya que él asume que todo el mundo está corrompido, toda la gente es mala, toda la gente habla mal, pero aquellos que son justos, aquellos que han buscado siempre mantenerse en la palabra de Dios, confiando y creyendo en ella, para esos pide él la ayuda, que los libere de los malos. Recordemos a Enoc, hermanos, como Dios lo traspuso, se lo llevó al cielo prácticamente, porque era un hombre demasiado bueno, demasiado justo, demasiado honesto, fiel a Dios, y estaba en medio de un mundo de maldad, un mundo en el cual pues prácticamente, por decir algo, no había personas buenas, y Dios decide llevarlo a su presencia para que no siga en medio de aquella maldad. Dios hará lo que tenga que hacer para salvar a los justos de en medio de los malvados. Recordemos cómo destruyó a Sodoma y Gomorra y cómo salvó a Lot con su familia de aquella ciudad perversa, de aquella ciudad llena de maldad, llena de pecado. Dios lo salva. Dios lo salva por ser un hombre que aún, aparte de la intercesión que había de Abraham para con Dios por Lot, así también Lot era conocedor de Dios y trataba en sus momentos de mantenerse fiel a buscar de Dios en medio de aquella ciudad llena de pecado. Dios destruye las ciudades y salva a Lot. Entonces, Dios va a estar siempre pendiente de aquellos que buscan, de aquellos que le adoran, de aquellos que guardan su palabra, de aquellos que perseveran en buscar siempre de Dios. Aquellos que buscan la justicia de Dios serán salvados en medio de aquellas cosas que puedan estar sucediendo. Serán salvados de todas aquellas maquinaciones que los malos puedan tener en contra de ellos. Así Dios cuida y protege siempre a sus hijos, aquellos que lo buscan, aquellos que le adoran. Hermanos, busquemos de Dios, busquemos su protección en este mundo como estamos, lleno de violencia, lleno de maldad. Busquemos siempre la protección de Dios. Dios está en su trono y Él ve lo bueno y lo malo que hay en cada ser humano. Exaltemos el nombre de Dios, busquemos de Dios y veremos cómo Él nos libra de tanta maldad. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.